Okay. The topic for today is the present perfect, el presente perfecto. Este tiempo verbal, que si bien es cierto, se escribe con algunas reglas que tienen que ver con el pasado participio, en realidad el título dice presente, ¿no? Present perfect. Dentro de los tiempos en presente tenemos el presente simple, presente continuo, ¿sí? Y también el presente perfecto. Aquí estamos viendo esta imagen. Esta persona acaba de devorar este plato, ¿no? Resulta que podemos decir que él ya comió, que es una acción pasada, porque en este momento ya no vemos la comida ahí. Entonces, él ya comió, está en pasado, simplemente está en pasado. ¿Por qué utilizar presente perfecto? ¿Para qué la necesidad del presente perfecto? Simplemente yo podría decir, él comió toda la comida o comió todo el postre. Sin embargo, el presente perfecto nos ayuda, aquí para eso es la idea del presente perfecto, nos ayuda a clarificar o a llegar mejor con la idea. En este caso, él acaba o ha comido hace poco la merienda o la cena. El presente perfecto, entonces, hay alguien hace rato acababa de mencionar, tiene que ver con acciones que ya sucedieron, obviamente, pero que tienen una conexión con nuestro presente, una conexión con el presente. En este caso vemos a un señor que recién acaba de saborear su último bocado de comida. Podemos decir que es una acción en pasado, pero la gramática o el sentido del inglés, también la tenemos en español, obviamente, al presente perfecto, es que como hace poco ha comido, entonces se entiende que es un presente perfecto, que es un pasado, sí, es una acción que ya pasó, hace pocos minutos terminó de comer, digamos, pero es una acción que está relacionada aún con el presente. De pronto él todavía está hablando de la comida que estuvo deliciosa, todavía se siente satisfecho, todavía tiene la mesa servida ya con los platos, ya obviamente que ya ha terminado de comer, pero todavía está ahí, incluso todavía puede estar sentado en la mesa, ¿ya? Puede estar sentado ¿verdad? Todavía dialogando. Entonces, eso tiene que ver el presente. Ese es uno de los muchos ejemplos del uso del presente perfecto. Antes de venir a la regla, voy a avanzar un poquito acá a el uso del presente perfecto, con esta tablita de present perfect tense. Hay muchas opciones por las cuales se utiliza el presente perfecto. Para, por ejemplo, finished actions, which are past events and present results. Eventos pasados con resultados actuales. She has lost her wallet. Ella ha perdido su billetera. Si bien es cierto, ella la perdió hace, digamos, 2 días atrás. Puede ser hace una semana. La perdió a la billetera aquí en la casa. Pero el resultado actual es que todavía no la encuentra. No la encuentra y entonces podemos decir aquí en paréntesis, she can't find it. No la encuentra, no puede encontrarla. She lost her wallet. Hablando de que en la casa se le perdió, ¿no? En algún lado debe estar. Ella ha perdido su billetera o su cartera, su lugar donde lleva los documentos pequeños o dinero, wallet. En un evento en pasado, pero con resultados en el presente. ¿Cuál es el resultado en el presente? Todavía sigue buscándola posiblemente, todavía sigue interesada en esa billetera.
Entonces, para acciones en pasado, sí, sí, la perdió hace 3 días atrás, hace media hora, y no la encuentra. Para eso se utiliza el presente perfecto. Ella la ha perdido. Es muy diferente decir, ella perdió su billetera. Entonces, aquí podemos mencionar de que ella ya se olvidó o ya no tiene ninguna relación con el presente. Vamos con otro ejemplo. Para recent completed actions, hablando del plato que veíamos hace rato, ¿verdad? Podemos aquí entonces también tener otra oración de acciones terminadas recientemente o finiquitadas o completadas recientemente. Por ejemplo, I have just finished my project. Justo he finalizado mi proyecto. He acabado, ¿sí?, mi proyecto, está diciendo también. Cuando dices he finalizado mi proyecto, he acabado mi proyecto, en inglés debes utilizar en este caso el just para indicar que es hace poco que terminas de hacer este proyecto. Cuando tienes el just ahí, en medio, estás indicando que, obviamente, en medio del auxiliar y en medio del pasado participio, ya les voy a indicar yo las reglas, ¿no? La gramática de este tema, las reglas gramaticales o las reglas, sí, de esto, ¿no? Aquí tenemos para el presente perfecto se utiliza para acciones recién terminadas. I have just finished my project. I have just arrived home. He acabado de llegar a casa, está diciendo. Acabo de llegar a casa. Una acción reciente. Pero también es para acciones todavía incompletas, que no terminan. Que su duración viene desde el pasado y continúa hasta el hoy. Por ahí alguien también hace rato que pregunté, me decía, son para acciones en el pasado, pero que continúan en el presente. Correcto, también se utiliza eso. Por ejemplo, I have lived in Paris for 5 years. I have lived in Paris for 5 years. Yo he vivido en París por 5 años. Quiere decir que desde hace 5 años atrás, esta persona vive en París y obviamente sigue viviendo ahí. Hasta este presente sigue viviendo ahí. Está diciendo, yo he vivido en París por 5 años. Fuera muy diferente que diga, yo viví. I lived in Paris for 5 years. Ahí, sin el have, si no estuviese el have aquí, que es el auxiliar del presente perfecto, ahí sí sería una acción totalmente en el pasado o un evento en el pasado donde ya está solo el verbo con edeno, en este caso el verbo live. I lived in Paris for 5 years. Yo viví. Ahí diría yo viví. Pero no estamos hablando de un pasado simple, estamos hablando del presente perfecto. Por tanto, en el presente perfecto necesitamos del have más un verbo en pasado participio. Ya les voy a indicar por qué el have y qué significa el have ahí. Yo he vivido en París. Para acciones que aún no terminan, o que, mejor dicho, que para actividades que siguen, que comenzaron en el pasado y que siguen en el presente. Bien, eso es presente perfecto también. Otra de las características del presente perfecto es que también se puede utilizar para diferentes acciones en diferentes tiempos. Por ejemplo, I have seen David several times. I have seen David several times. Yo he visto a David muchas veces, está diciendo. Quiere decir que se va a continuar dando o se continúan dando estas acciones de verse con Daniel. Yo he visto a Daniel muchas veces. No simplemente dice yo vi a Daniel, es yo he visto. Y es posible que
al decir muchas veces, es posible que en algún rato se vuelvan a ver. Entonces, I have seen David several times quiere decir que desde un momento determinado en el pasado se ha venido viendo con David y es posible que en algún rato continúen en el futuro también viéndose, ¿no? Eso también es presente perfecto para múltiples acciones, para acciones continuas, múltiples, en diferente tiempo. ¿Qué acción? La acción de verse y muchas veces en este caso, ¿no? Puede haberlo visto el mes pasado, hace 2 semanas, ayer, hoy, y es posible que mañana también. Entonces, I have seen David several times. ¿Para qué más se utiliza el presente perfecto? Se utiliza para hablar de experiencias vividas. For example, hay una palabra o hay una pregunta muy común cuando se habla de experiencias. La pregunta es el have you ever. Have you ever significa alguna vez tú. Have you ever, alguna vez tú. Have you ever eaten sushi before? ¿Alguna vez has comido sushi before? Have you ever been in Quito? ¿Alguna vez has estado en Quito? Have you ever played soccer in in a stadium, for example, we can say, ¿alguna vez has jugado fútbol en un estadio? Have you ever traveled to Japan? ¿Alguna vez has viajado a Japón? Have you ever done an English project? ¿Alguna vez has hecho un proyecto de inglés? Have you ever? Have you ever? Entonces, esta pregunta, cuando vamos a indicar o preguntar si es que alguna vez alguien ha hecho algo, con el presente perfecto se va a decir. Así que no vas a decir, ¿hiciste un proyecto? ¿Viajaste a Quito? No. Es, ¿alguna vez has viajado a Quito? ¿Alguna vez has hecho este proyecto? ¿Alguna vez has hablado en público? ¿Alguna vez? Have you ever, have you ever, have you ever. Para esto se utiliza el presente perfecto también. Ok. Otra de las características del presente perfecto es cuando vamos a hablar de acontecimientos. Cuando tenemos acontecimientos importantes a nivel mundial, por ejemplo. Uno de los ejemplos es The man has walked on the moon. The man has walked on the moon. El hombre ha caminado en la luna. Un acontecimiento importante. Las noticias normalmente suceden con presente perfecto también, ¿no? El presidente ha firmado el decreto. The president has signed the document. The president has traveled to Israel. El presidente ha viajado a Israel. Acontecimientos importantes, ¿no? Entonces, para acontecimientos importantes, como hablamos de que son cosas que están cercanas a nuestro tiempo presente, es un acontecimiento importante, es entonces un hecho hace poco que es novedoso, noticia, por ejemplo, como el tema de que algunos diarios, para cuando el hombre pisó la luna por primera vez, pusieron como título Man has walked on the moon. Finalmente, cuando hay cambios a través de las diferentes etapas de tiempo, los diferentes periodos de tiempo, también se utiliza el present perfect. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando vamos a ver cambios, ¿no? El verbo para cambiar es become, o el tema de convertirse, ¿no? Por ejemplo, se convirtió en un buen doctor. Ese become viene del verbo, ¿verdad? Become, became, become, del verbo convertirse o llegar a ser. En este caso dice, I have become more interested in medical issues. He llegado, aquí dice, he llegado a estar, ¿no? O a ser, o a estar más interesado en los problemas médicos.
I have become. Become tiene llegar a ser, ¿no? El verbo llegar a ser, convertirse. I have become more interested in medical issues. Para estos diferentes propósitos se utiliza el present perfect. Una vez indicado esto, no sé si tengan alguna pregunta, me pueden interrumpir igual, por favor. Una vez con eso, vuelvo a la regla gramatical. Vamos a la regla gramatical. El presente perfecto consta entonces de una regla básica, que es el have o el has, por un lado, y por otro lado, el pasado participio o past participle. En esta ocasión, el have y el has, estos famosos verbos que significan tener, o el has para terceras personas para conjugarlas con tener, en este caso, cuando hablamos de los presentes perfectos, ya no significan el verbo tener. Estos aquí son auxiliares. Aquí estos son auxiliares del presente perfecto. Como auxiliares no tienen entonces, no cumplen la función de un verbo común. Como auxiliar, con este have puedo poner la negación. Así que have. Primero vamos a indicar que have y has aquí no significan tener. Have y has significan ahora esa famosa palabrita que la tenemos en español que se llama he. Yo he, por ejemplo, yo he comido. He. Tú has comido. El famoso has. Él ha comido. Ha. Entonces, este he, has, ha, eso es lo que significa aquí el have y el has. Nosotros hemos comido. Ellos han comido. Esa es la forma que se transforma el have o has en español, pero obviamente como auxiliar. Ojo que no estoy diciendo que es la traducción del verbo. El verbo have y has, o el verbo have, que para terceras personas es has, simplemente es tener. Y como tener, yo necesito de un auxiliar. Por ejemplo, digo, no tengo dinero. I don't have money. I don't have money. ¿Okay? No tengo dinero. Ahí necesito de un auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Del don't. ¿Por qué? Porque en este caso el verbo have, que significa tener, no es un verbo que se pueda auxiliar a sí mismo, no necesita de un auxiliar, en este caso del don't. Pero arriba, cuando el have y has es verbo auxiliar de presente perfecto, ahí, chicos, ahí sí se puede negar. Ahí no necesito del don't para negar. Así que ahí es el famoso haven't, que alguna vez tal vez encontraron ustedes en algún texto, o el famoso hasn't. También ahí con el mismo have y has se puede preguntar, el famoso have you ever, por ejemplo. Y también indicarles que este have o has, haven't o hasn't no necesitan de auxiliar. No es que necesito aquí poner el don't o el doesn't para negar, no. ¿Ok? No necesito esto. Porque aquí ya el have y el has son los auxiliares del presente perfecto. Quiero que quede claro esto para entonces continuar con el tema. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Dice, I have tried sushi. Yo he probado sushi. I have tried sushi. I es el sujeto. El have está aquí, que significa he. ¿Por qué significa he? Porque está conjugado con el pronombre I. I have. Yo he. Try es el pasado participio del verbo en presente. Try.
tried, el pasado participio del verbo try. Como ustedes saben, los pasados participios son las terceras filas de los verbos. Tenemos el verbo en presente, en pasado simple, y la última columna es el pasado participio. Hay que tener en cuenta que hay verbos regulares e irregulares. Los regulares simplemente se agrega ed, o a veces la d, o a veces cambia la i, ed. Pero también tenemos los famosos verbos irregulares, los cuales siempre varían, ¿no? Un ejemplo de verbos irregulares podría ser verbos irregulares. Por ejemplo, drink, presente, drank, pasado, drunk, pasado participio. Buy, presente, both, pasado, y both, pasado participio. Hay un verbo irregular especial que es read, read y read, ¿no? Se escribe igual, pero se pronuncian diferente. Read en el presente, read en el pasado y read en el pasado participio. Se escriben igualitos todas tres, pero pasado y pasado participio se lee como leer el color rojo. De ahí tenemos un montón de verbos. Algunos cambian bastante, como por ejemplo drive, drove, driven, eat, ate, eaten, ¿ya? Entendiéndose que la columna izquierda es los verbos en presente, los de la columna de en medio son los verbos en pasado y los de la columna de la derecha son los verbos en pasado participio. Acuérdense que en los regulares no sucede tal. Play es el verbo en forma base, play it en pasado y play it in past participle. No hay ningún problema porque es verbo regular. Work, work it y work it. ¿Sí? Plan, plan it, plan it. No hay ningún problema. Study, pasado studied, pasado participio studied. En los verbos regulares, igual se toma la última fila, como les decía, ¿no? Pero no hay ningún problema porque es lo mismo tanto para pasado y pasado participio en las formas del presente, en las formas regulares, ¿ya? Así que eso lo que les acabo de enseñar es esto, el pasado participio que debemos tener siempre presente. Vamos a la forma negativa. La forma negativa necesitamos el have not o el has not, lo cual se transforma en haven't o hasn't. I have not tried sushi. O I haven't tried sushi. Yo no he probado sushi. Lo mismo sucede para la forma de la pregunta. Las formas de pregunta tenemos que tener en cuenta, las formas de pregunta aquí comienzan con el have y con has. Les había dicho que have y has aquí son auxiliares. Estos se utilizan los mismos para preguntar. No se necesita does, ni did, ni am, ni is, ni are, ni was, were. No se necesita ningún modal tampoco. Have y has aquí se utiliza para preguntar. Obviamente la estructura cambia un poquito. Primero es el have y has, luego el sujeto, la forma inversa, ¿no? Cuando es oración afirmativa y negativa, primero el sujeto va en la parte inicial, ¿no? Pero acá hay un switch, hay un cambio, have y has más el subject y luego el past participle y sin olvidar el signo de pregunta. En inglés solo tenemos signo de pregunta al final, ¿no? ¿Por qué tenemos signo de pregunta al final?
solo en inglés. ¿Por qué? No es necesario ponerla al inicio. ¿Por qué? Porque en inglés, a diferencia del español, en inglés hay palabras específicas para iniciar una pregunta. Las palabras específicas para iniciar una pregunta son el verbo to be, ¿no? Todas las que son formas verbo to be, am, is, are. Luego el pasado was, were. Con eso se puede iniciar una pregunta. Así que si alguien ve cualquiera de estas palabras que están al inicio, automáticamente, sin ver al final el signo de pregunta, comienza a poner el tono de pregunta, sin haber visto al final el signo de pregunta. Lo cual en español, en cambio, sí es necesario porque a veces no necesariamente comenzamos la pregunta con alguna palabra específica. Puedo decir, ¿te fuiste ayer a casa? ¿Tú te fuiste ayer a casa? ¿A casa te fuiste ayer? Entonces, podemos poner de cualquier manera en español, pero es necesario poner el signo de pregunta en español. En inglés no es necesario, porque tenemos, aparte el do, el does, tengo el did, tengo los modales could, can, would y muchos más. Y tengo obviamente el auxiliar have y has, que son para preguntar en presente perfecto, y el had para preguntar en el pasado perfecto. Así que esa es la razón por la cual no se utiliza signo de pregunta en inglés, el principio de la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya automáticamente el lector, al momento de que ve una de estas palabras que tengo aquí escritas, automáticamente, ¿no? Obviamente el will también para futuro, ¿sí? Automáticamente le ha puesto el tono de pregunta al leerla, sin incluso ver que al final está el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque la misma palabra del inicio ya lo guía a indicarle que es pregunta. Esa es la razón, ¿no? Bueno, me salí un poquito, pero importante recalcarles eso. Vamos a ver el ejemplo. Have you tried sushi? ¿Has probado sushi? ¿Has probado sushi? Y si quiero decir, ¿alguna vez has probado sushi? Es, have you ever tried sushi? ¿Alguna vez has probado sushi? El verbo try significa intentar si usted lo busca en un diccionario, pero también significa, cuando hablamos de comida, probar. En inglés tiene el mismo verbo intentar, probar, pero en español tenemos diferente verbo, tanto para intentar como para decir probar, ¿no? Eso es la regla. Vamos aquí un par de ejercicios. I have been to Europe. He estado en Europa. He surfed in Hawaii. He surfs in Hawaii. Aquí hay que tener bastante cuidado porque, déjenme ver si tengo el ejercicio por acá, donde los... Ya, muy bien, sí está por acá. Bien. Bien, vamos a este cuadrito de los pasados participos. Una vez más, recordarles que esta es la fila del verbo en presente simple, pasado y past participle, ¿no? Esta es la forma regular. Las formas irregulares, este es el presente simple, pasado y pasado participle. Estas son las filas que yo necesito para usar, para hacer las oraciones con presente perfecto. ¿Sí? El be, el was, were en pasado y el pasado participio es el been, el famoso been. Do, did, done. Go, went, gone. Have, had, had. See, saw, seen. Y así con los otros ejercicios que les puse. Voy a hacerles unas preguntas aquí, un ratito. Voy a hacerles unas preguntitas. Antes de esto quiero ponerles
una, una, una tapita aquí. Voy a tapar unas respuestas con la finalidad de hacerlos participar. Acá arriba tengo la forma de que have más not es haven, has más not es hasn't, pero también quisiera agregar de que I más el have, puedo encontrarme yo con esto, I've, ¿sí? El famoso I've, se lee I've. You más el have, cuando estamos hablando en presente perfecto, puedo contraerlo, ¿no? You've, puedo decir. Y más común todavía, si tengo he más el has, puedo tener esto. O si tengo she más el has, pero obvio, siempre que sea para auxiliar de presente perfecto. Quiere decir que después del I más el have, ¿verdad? Aquí debe ir más un past participle. I have y luego un past participle. Así en todo, ¿no? She más el has me da she's. Así que con esta explicación quisiera que me digan cuál de estas tres oraciones que están aquí. Necesito que me lo digan por chat, ¿ya? Por chat aquí en Zoom. Díganme cuál de estas tres oraciones es presente perfecto. ¿Cuál de estas tres oraciones es realmente presente perfecto? A ver, necesito que me digan por chat de estas tres oraciones que están. ¿Cuáles estas tres? Estas de aquí. Estas de aquí. ¿Cuál de estas es presente perfecto? Ya que les dice que, ya les dije que he más el has da lo mismo que tenemos cuando conjugamos el he más el is, ¿no? Da igualito. He más el has y she más el has da his o el famoso she's, que tranquilamente nos podría confundir con el she is y el he is. Acuérdense, el he is y el she is significa él es, él está. En contracción, she's, his. Pregunto por chat, ¿cuál de los tres? Ok. Ya me respondieron por ahí. En mensaje directo pueden hacerlo. Vamos a ver. ¿Quién más me responde? A ver. Ok, por ahí dice la segunda opción. Por ahí ya me respondieron la primera opción, dicen. Ya. Vamos a ver. ¿Cuál de las tres opciones es presente perfecto? A ver, necesito el resto, por favor, que me indique. Tres respuestas he tenido. Se va el tiempo. ¿Cuál de las tres es presente perfecto? Si no puede escribir, me puede enviar, me puede participar activando el audio también, ¿no? Bien. Me quedo con los que me han enviado.
No sé dónde estará el resto, ¿no? Bien. Voy a retirar ahora el... Vean, ahí está. Bien, alguien dijo la primera opción es el presente perfecto. No, esta de aquí, la primera opción es presente continuo. Dice, he is playing the piano well. Él está tocando el piano bien. O sea, he is playing. Noten que después de este his tenemos un verbo, el verbo play con ing. Por tanto, esto es presente continuo. Esto de aquí no es presente perfecto. Vamos a la opción segunda. La opción segunda dice, he's a good pianist. Aquí está indicando claramente después del his no tenemos ningún verbo en pasado participio. Ni en el primero lo que tenemos es un verbo con ing, lo cual es la forma continua. Y en el segundo tenemos simplemente un adjetivo. ¿Verdad? Un adjetivo y, ¿verdad? Un sustantivo, pianista. Aquí dice, él es un buen pianista. Él, con tilde aquí. En el último dice, he's played the piano well. Ah, esta última sí es presente perfecto. ¿Por qué si es presente perfecto? A continuación del his tengo un verbo que está con el pasado participio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Miren que estos ejemplos los pongo yo para los chicos de la universidad, porque ellos cuando dan el examen, las preguntas les salen así, ¿no? En los exámenes de las universidades normalmente son 3 opciones. En la respuesta, ¿no? Te ponen la pregunta y te dan 3 opciones para responder, A, B, C. De esas 3 opciones, una es totalmente errónea. Pues siempre les recomiendo, descarten la que es errónea, automáticamente en su mentecita, descártenla y quédense con las 2. Entre esas 2, hay una que es una pregunta capciosa, digamos, o una pregunta falsa, una pregunta que parece ser, perdón, es una respuesta que parece ser la verdadera, pero en realidad no la es. Es una pregunta, es una respuesta trampa. ¿Por qué se hace esto? Porque se tiene que verificar si tu conocimiento es adecuado, eres totalmente, estás totalmente consciente o sabes del tema. Porque si no sabes, automáticamente vas a, no sé, de alguna manera el ser humano automáticamente, si es que no está tan seguro, va a elegir la que, supongamos que la A es la pregunta trampa, automáticamente pinchas ahí pensando que esa es, ¿no? Pinchas ahí pensando que esa es, pero esa es la pregunta trampa. Si no analizas bien, puedes caer en esta trampa. Esta, por ejemplo, que está aquí, es una pregunta trampa. Digamos que la pregunta sea, elija cuál de estas 3 es presente perfecto. Miren, ahí ustedes ya hubiesen caído en esa trampa, ¿no? Por eso es importante verificar bien antes de responder. Obviamente acá, en este caso, era la respuesta, la última, ¿no? ¿Cómo verifico? Pues dándome cuenta, ¿no? Es verdad, tanto presente simple, presente continuo, puede tener esta forma, tanto his como she's. Pero lo que no contiene es lo que viene a continuación. En este caso tenemos ing, en este caso tenemos un sustantivo con un adjetivo y en este sí tenemos, después del his, sí tenemos un pasado participio. Entonces, ahí es la diferencia. La idea de esto es que no caigan en la trampa pensando que todo el tiempo que encuentren esto, his, vayan a pensar
que estoy hablando del he con el is, ¿no? Porque tanto ese his puede ser he, has, o este she's puede ser she, has realmente. No necesariamente puede ser she is. Vamos a tener que estar muy pilas con eso, ¿sí? Bien. Esto ya les expliqué. Y por acá tenemos una diferencia, hagamos un rapidito, una diferencia entre pasado simple. No les enseñaba pasado simple ya, pasado simple versus presente perfecto, ¿no? Pasado simple tiene en su forma gramatical, en su regla, sujeto, verbo con pasado, ¿verdad? En este caso ed puede ser, o si es verbo irregular, con la forma irregular de la segunda fila. Pero con el presente perfecto tenemos en cambio sujeto, el have y has, que es el particular especial de este tema, y un verbo que esté, en este caso, si es regular, de la tercera fila, los que terminan en ed, o si es irregular, recuerden que es la tercera fila, ¿no? En el pasado simple se expresa actividades ya finalizadas. Por ejemplo, we live in Japan from 1995 to 1998. Vivimos en Japón desde 1995 hasta 1998. Para el presente perfecto es para actividades aún no finalizadas. I've worked as a teacher since 2011. He trabajado como docente desde 2011. Desde el 2011. Entonces, son tiempos, para describir tiempos indefinidos, no indico cuando terminé, es posible que siga todavía dando clases, pero dices desde el 2011, no dices de tal fecha a tal fecha. No indicas la fecha en que terminaste de ser profesor, digamos, ¿ya? Para referirse a un tiempo en el pasado se usa el pasado simple. I saw the Eiffel Tower in 2007. Vi la Torre Eiffel en el 2007. Pasado. Para aquí en el presente perfecto, para referirte en un tiempo indefinido. No indicas el tiempo, simplemente dices I have seen the Eiffel Tower. Yo he visto la Torre Eiffel. No dices cuándo, simplemente dices eso, en un tiempo indefinido. Estás indicando que desde hace mucho tiempo atrás o hace poco tiempo has visto la Torre Eiffel, pero no indicas en qué fecha. Si tú dijeses en el 2011, 2015, en un tiempo en el pasado, entonces ya no necesitas del presente perfecto. Ya necesitas hablar directamente con pasado. Para indicar acciones en pasado. First he read, pero obviamente serie de acciones en pasado. Por ejemplo, first he read a book and then he watched the movie. Primero leyó el libro, perdón, y luego miró la película, o vio la película. Y por acá, por otro lado, en el presente perfecto, para expresar experiencias o resultados. She has already watched this movie 3 times. Ella hasta ahora ha visto, ¿sí? Ha visto ya la película por 3 veces. Si bien es cierto, ya en el pasado la he visto, ¿verdad? Sigo expresando con presente perfecto. Estoy diciendo que ella ya la ha visto a la película 3 veces, pero es posible que sigan esa experiencia de seguir viendo. Esas son un poquito de diferencias entre estos. No sé si ya estoy por ahí terminando. Vamos a parar un ratito aquí. Esta primera parte de la clase, presente perfecto.